Abrimos el taller de convivencia de la aventura del saber en compañía de la doctora Laura Rojas Marcos para hablar hoy de estrés familiar. Bienvenida, Laura. Hola, muy buenas. Como siempre, un placer estar aquí, sobre todo con un tema tan interesante. Eso te iba a decir, ¿no? Porque es un tema que se las trae, ¿no? Sí, sí, el estrés familiar. Pero claro, ¿dónde no hay estrés, no? Y desde luego, como es en la familia donde aprendemos a convivir, a amar, a desamar, vamos, donde hay un poquito de todo, estrés siempre va a haber. Claro. Oye, ¿y cuáles son las causas fundamentales, las más frecuentes, ¿no?, de estrés familiar? Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de personas que tienen que convivir en un mismo entorno y entonces, claro, hay opiniones distintas, personalidades distintas y deseos distintos y maneras de tratarse muy distintas. Evidentemente, en familias, por ejemplo, disfuncionales, donde no hay respeto, donde se utiliza mucho el poder para controlar a los demás, donde hay sumisión, donde hay insultos y humillación, pues ahí el nivel de estrés va a ser muy alto. En cambio, en las familias que son funcionales, aquellas donde sí existe el respeto, aunque haya diferencias de opinión, incluso aunque haya conflictos, pero se ha aprendido a gestionar esos conflictos o a resolverlos de otra manera, pues el nivel de estrés es mucho más bajo. Pero convivir, compartir espacio, siempre es estresante. Claro. ¿Y cuáles son los conflictos más frecuentes? Pues lo más frecuente generalmente en el entorno familiar depende sobre todo de la etapa de desarrollo, porque el estrés que, por ejemplo, cuando viene un hijo al mundo, cuando son pequeños, que no duermen, lloran y comen, ¿no? Claro. Y tú lo sabes muy bien como padre, ¿no? Y claro, ahí el estrés es, yo diría que es el cansancio, la dinámica de la pareja ha cambiado. Y eso es muy diferente, por ejemplo, cuando los niños llegan a la adolescencia, ¿no? En la adolescencia hay otro tipo de conflictos, ¿no? Los hijos adolescentes en un momento dado son también más rebeldes, contestones, quieren emanciparse, quieren tener más privacidad. En ocasiones son incluso mal educados, ¿no? Claro. Con los padres, o dan por hecho, me tienes que dar, yo me merezco, cuando a lo mejor no se lo han ganado. Y claro, ahí hay otro tipo de estrés. Pero el compartir ese espacio, los terrenos, como seres humanos somos territoriales, tenemos nuestro sitio, ¿no? Nuestra silla, nuestro sillón, y cuando alguien lo ocupa nos sentimos invadidos. Eso produce mucho estrés. Oye, ¿y cómo se evita el estrés ese del que hablabas hace un momento que pone los pelos de punta, ¿no? Lo del el estrés con los hijos adolescentes, ¿no? Bueno, la época adolescente, yo creo, he conocido a poca gente que no haya vivido algún tipo de estrés como adolescente, ¿no? O padres que hablen de sus hijos adolescentes que a veces que no estén hartos. Me parece que es completamente normal. ¿Por qué? Porque hay cambios. Y esos cambios, y no estoy hablando de los cambios físicos, sino los cambios de trato, pues va a tener un impacto importante en cómo nos hablamos, cuál es la comunicación, qué palabras vamos a utilizar. ¿Cómo se puede prevenir? Pues desde luego desde la serenidad, el pensar qué es lo que se va a decir, cómo se va a decir, y como nos enseñan nuestros profesores, a ser breve, conciso y directo. No darle tantas vueltas, ¿no?, a lo que queremos transmitir, ya sean de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. Y bueno, ¿qué decir de la responsabilidad que tiene cada uno dentro de su papel y de sus posibilidades, ¿no? Oye, y vamos a ver, y cuando hay una disensión continua en la pareja, en los padres, ¿no?, ¿cómo se gestiona esto para que no se transmita ese estrés a los hijos? La realidad es que los hijos siempre van a percibir, si conviven todos juntos, van a percibir. Creo que nadie podemos no percibir en un momento dado la energía que puede haber entre otras personas, incluso entre amigos, ¿no? Eso se va a percibir, pero siempre que hablo con padres y con familias y hay una crisis, a lo mejor de pareja dentro del entorno familiar, es muy importante medir las palabras, el tono. Y si va a haber algún tipo de discusión o alguna pelea, mejor que no sea delante de los hijos. Entiendo que a veces ocurre en la cena, en la comida, los fines de semana, alguien salta, pero desde luego hacer un esfuerzo, porque si no,
evidentemente el estrés. Claro, hablábamos hace 2 semanas de respeto, ¿no? Quizás sea una de las claves, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de una familia, ¿no? Mantener siempre unos límites, ¿no? En los que la palabra respeto tenga vigencia, es decir... Sí, y que se utilice mucho, ¿no? ¿Qué es faltar el respeto y qué es sentirse respetado, ¿no? No solamente hay que sacar la palabra respeto cuando ha habido una falta, sino también cuando uno se siente entendido, respetado, escuchado y valorado, ¿no? Ese papel lo tienen los cuidadores, lo tienen los adultos. Los niños no nacen sabiendo respetar, sabiendo diferenciar entre la buena y la mala conducta, entre los valores. Ese es el papel de los padres. Pero ellos tienen que hacer, tienen el papel de hacer un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo, de hecho, ¿no? Y una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, claro, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces hay padres que pueden exigir o intentar implementar el respeto cuando ellos no respetan, no escuchan, son a lo mejor demasiado autoritarios, y esos padres autoritarios, pues evidentemente deja a los demás en un lugar donde no tienen voz, y eso no es... Claro. O sea, no solamente es estresante, sino que además no hay lugar para el respeto. Y no funciona. No funciona. No funciona. Oye, hablemos de la inteligencia emocional, ¿no? Que yo creo que podría ser una de las respuestas, ¿no?, que ha dado la psicología a este tipo de situaciones. Pues sí, la verdad es que el campo de la inteligencia emocional a mí me parece fascinante, porque no solamente nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a identificar qué sentimos, cómo somos y por qué somos lo que somos, sino también entender a otros, ¿no? Entender a otros cómo se sienten, a ser considerados, a saber escuchar, a saber empatizar, que es una de las claves y uno de los grandes pilares de la inteligencia emocional. Esas personas que tienen dificultad para empatizar o viven en un entorno donde no existe la empatía, es decir, ponerse en el lugar de otra persona, lo va a tener difícil, sobre todo para ser entendido y para recibir empatía, ¿no? Claro. Es algo que tenemos que darnos mutuamente y tenemos que intercambiar siempre desde el respeto, y no hace falta que estemos de acuerdo. Pero, claro, la empatía tiene un papel muy importante. Y después las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales, ¿qué puedo hacer para hacer tu trabajo o tu vida más agradable, ¿no? El ser alegre, el ser positivo ayuda, y esto no quiere decir no afrontar los momentos difíciles o que uno esté pasando por un momento difícil y se sienta estresado, triste o incluso deprimido. Pero la inteligencia emocional implica nuestro trato con los demás y el trato con nosotros mismos, y prestar atención. Ajá. Oye, y en tu libro hablas de la construcción de las emociones en familia. ¿Qué es eso? Pues si lo pensamos, es en la familia, que es el primer escenario en nuestra vida donde aprendemos a sentir todas nuestras primeras emociones, a sentir el calor, la atención, el amor y el desamor, los celos, la rivalidad, la falta de comprensión. Es en la familia donde aprendemos a llamar por su nombre lo que sentimos. Muchas veces, y como ejemplo, muchos padres y madres, ¿no?, le dicen a los niños: hoy estás de mal humor porque tienes hambre, no has comido suficiente o estás cansado, ¿no?, y por eso estás de mal humor. Por lo tanto, se asocia una reacción emocional o un comportamiento con algo que está sucediendo. Y así es como aprendemos a conocernos, ¿no? Los padres tienen un papel muy importante de enseñar a los hijos qué es lo que están sintiendo. Y una cosa es la tristeza, otra cosa es la alegría, ¿no?, la ira, que son emociones universales, pero después hay emociones complejas, como puede ser la ansiedad. Necesitamos que nuestros padres y nuestros cuidadores también nos expliquen qué significa ansiedad. Aquello que sentimos antes de un examen, o cuando vamos a ir solos a un nuevo grupo de amigos, o cuando nos cambiamos de ciudad o de casa y tenemos nuevos vecinos. Eso provoca un poquito de ansiedad. El darle ese lugar y una palabra a esa emoción es muy importante. ¿Por qué? Porque así podemos aprender a gestionar qué tengo que hacer para reducir mi sensación de ansiedad. ¿Y eso desde pequeños? Eso desde muy pequeños, claro que sí, muchas veces, y eso lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos, cuando veo algunos dibujitos animados. A ti te pasará con tu hijo, ¿no?
que a veces se ponen tristes con una película y se sienten tristes y no está mal decirle, claro, es que estás triste porque ha pasado esto. De una manera indirecta le explicas por qué tiene la emoción que tiene, ¿no? O si están nerviosos, ¿por qué están nerviosos? ¿Estás nervioso porque hay mucha gente en la habitación, ¿no? O como en las fiestas, ¿no? Claro. Eso pasa mucho en las fiestas, en las reuniones familiares, a veces los niños se ponen nerviosos. Decirle, bueno, estás nervioso porque somos muchos y no estás acostumbrado. Es algo positivo, claro, para entenderse. O sea, explicar un poco, ¿no?, la situación que le produce el sentimiento que sea, ¿no? Claro, cuando alguien nos explica, ya sean nuestros padres, nuestros profesores, cuando leemos en un libro, nos explica quién soy, por qué siento lo que siento, también nos ayuda a entender a qué estamos atribuyendo una emoción determinada o una conducta determinada, ¿no? Supongamos que hay unas personas que inician ahora su vida, ¿no?, familiar, ¿no? Y ya ha llegado ya el primer crío y inician, digamos, la cultura de familia. Si tuvieras que darle, no sé, 3, 4 consejos, ¿cuáles serían esos consejos, los primeros? Pues creo que el primero, sobre todo, sería la paciencia, ¿no? La amabilidad, no solamente con la nueva situación, sino también con uno mismo, que a veces nos volvemos demasiado exigentes y duros con nosotros mismos. Darnos la oportunidad para poder aprender una nueva dinámica, crear nuestros nuevos hábitos, ¿no? La comunicación. Es muy importante que haya una buena comunicación. Y, por supuesto, el respeto. Y no quiero dejar a un lado el permitirse descansar, el descansar, el pasar tiempo con los amigos, ocio, leyendo un libro, poniendo también un poquito de distancia, ¿no? Pero eso es muy difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Laura, yo creo que eso último ya es como ya de lujo y fantasía. Pero se puede descansar y no hace falta para eso cogerse unas vacaciones de una semana. Uno puede a lo mejor tomarse un baño delicioso durante 1 hora en un momento dado y claro, para eso, ¿de qué estamos hablando? De una buena organización. Entonces, claro, hacer una buena planificación ayuda mucho. Muy bien, Laura, verdaderamente un placer, como siempre, estar contigo estos minutos. Esperamos verte muy pronto, en 15 días, bueno. Perfecto. Que se pasan rápido. Me encanta, muchísimas gracias de nuevo.